Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 8 y vamos a leer los versos del 12 al 36. Proverbios 8, versículos 12 al 36. ¿Listo? ¿Estamos todos ahí? Dice la palabra del Señor: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredad de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo mío, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Señor, rogamos que tu palabra sea hablando a nuestras vidas y que podamos encontrar en ella el consuelo, la vida, Señor, y la sabiduría que tu palabra nos muestra, Señor, que podamos ver en ella a Cristo quien nos salva de la muerte, Señor. Te lo rogamos y pedimos que tu nombre sea exaltado en medio de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, antes de introducirnos en el tema que nos corresponde estudiar esta noche, quisiera que recordáramos la excelentísima exposición de hace 8 días. ¿Estuvieron todos? ¿Sí? Estuvo buena. Estuvo muy buena. Quisiera que recordáramos un poco, por lo menos el bosquejo. Es importante tener claro lo que se habló hace 8 días porque claramente viene ligado a lo que vamos a ver hoy. Entonces, ayúdenme por favor a reconstruir ese bosquejo que fue muy claro y que seguramente nos va a ayudar a recordar algunas ideas de Proverbios 8, versículos 1 al 11. ¿Quién de pronto recuerda cuál era el título de la enseñanza? Desead la sabiduría. Desead la sabiduría. Muy bien, excelente. Había una pregunta que unificaba los puntos. ¿Cuál era esa pregunta?
¿Lo recuerda? ¿No? Yo recuerdo que se personificaba la sabiduría. Ajá, muy bien. Entonces, aquí en este pasaje de hoy vamos a seguir viendo cómo esa misma figura, cómo la sabiduría sigue hablando, como si se tratara de una persona. La pregunta era, ¿por qué deberíamos desear la sabiduría? Y cada punto respondía a esa pregunta. Es decir, habían 3 respuestas para esa pregunta. ¿Por qué debíamos desear la sabiduría? Primer punto, ¿por qué? ¿Por qué debíamos desearla? Ya en casa también pueden abrir sus micrófonos. Preguntémosle a Miguel Castro, ¿por qué debíamos desear la sabiduría, Miguel? Porque la sabiduría llama a todos los hombres. Bueno, aquí ya nos dieron la primera respuesta, porque la sabiduría llama a todos los hombres. Bien. Segundo, ¿por qué más? Porque la sabiduría convierte al simple, ¿cierto? Porque convierte al simple, transforma al simple. Ustedes pueden ir ahí ir mirando el pasaje, es que es muy, muy claro. Fíjense cómo la sabiduría clama y llama a todos los hombres. Y luego dice en el versículo 5, entended, oh simples, transforma al simple. Y por último, la tercera razón del por qué debíamos desear sabiduría, la encontramos en los versos 10 y 11. ¿Por qué debíamos desear la sabiduría? Porque es digna de ser deseada, y esa palabra digna habla de valor, ¿cierto? Del valor, es de gran valor. Por medio hablaba mi hermano Miguel, por medio de esa figura literaria, esa personificación, la sabiduría se dirige directamente a nosotros y nos dice: a vosotros, a nosotros, a ustedes les clamo, entiendan esto, simples, porque mejor es la sabiduría que piedras preciosas. Entonces Miguel nos hablaba hace 8 días acerca de el contraste que hay entre el capítulo 7, y el capítulo 8. Y encontramos una voz que, en el capítulo 7, una voz que opera, dice el versículo 7, 8 y 9, una voz que opera a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en las tinieblas de la noche, y persuade al joven falto de entendimiento. En contraste, tenemos a la sabiduría que clama desde las alturas, clama desde lo alto, junto al camino, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, de una manera pública. Ese es el contraste. Por un lado está la vida atractiva que lleva a la muerte, pero por otro lado está la sabiduría que lleva a la estabilidad y a la vida. Entonces en nosotros está el escoger qué consejo vamos a escuchar. Ya tenemos 3 motivos del por qué escuchar la voz de la sabiduría e ignorar la voz de la sensatez. Miguel nos expuso esos 3 motivos: porque la sabiduría llama a los hombres, porque la sabiduría transforma al simple y porque la sabiduría es de gran valor. Hoy podríamos añadir a esa enseñanza un cuarto punto, que vendría a ser el título de esta enseñanza. ¿Por qué deberíamos desear la sabiduría? Por su alcance. Y ese es el título de este corto devocional: el alcance de la sabiduría. Y por medio de este pasaje vamos a ver que la sabiduría tiene alcance tiene unos alcances increíbles. Lo primero es sobre el orden en las relaciones, lo segundo es sobre el orden de la creación, y lo tercero es un alcance eterno que demanda de nosotros una respuesta. Deberíamos desear la sabiduría eterna de Dios porque ella tiene alcance sobre el orden en las relaciones y sobre el orden en la creación. Al final de la enseñanza deberíamos estar listos para tomar una decisión con respecto a esa sabiduría que se nos ha sido expuesta a lo largo de todo Proverbios, y que hace 8 días y hoy ha hablado quizá de forma directa a nosotros. Pero antes de avanzar en el desarrollo de estos puntos, permítame argumentar por qué el título y los puntos.
¿Por qué hablar de orden? Quisiera que miraran el versículo 15. Bueno, en el versículo 15, en el versículo 27 y en el versículo 29 hay una palabra que se repite, pero que no encontramos en nuestras versiones. Es decir, si ustedes leen versículo 15, 27 y 29, pues no van a encontrar mayor relación. ¿Bien? Pero si pudiéramos leer la versión en hebreo de este pasaje, encontraríamos la misma palabra. Y esa palabra traduce esculpir o tallar. En el versículo 15 dice que los príncipes determinan justicia. Ellos esculpen o tallan. Los reyes antiguos tallaban las leyes en tablas. Es común para nosotros esta figura. Podríamos pensar un ejemplo muy cercano en Moisés tallando las leyes en piedras. Esto es algo que hacen los buenos gobernantes para confrontar el desorden y la injusticia. Recurren a la sabiduría de Dios para esculpir o tallar leyes que establezcan orden. En el versículo 27 dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando Dios trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando Dios, aquí está la misma palabra, cuando Dios talló o esculpió, separando las aguas. Y en el versículo 29 dice: cuando establecía los fundamentos de la tierra. Y allí está la misma palabra, cuando Dios talló o esculpió los límites de la tierra. Dios talló o esculpió los límites para mantener todo en orden. Y el versículo 30 dice: con él estaba yo ordenándolo todo. Esto nos hace pensar, no sé si a usted también, pero a mí de inmediato me lleva a dónde de pronto lo traslada ese: con él estaba yo ordenándolo todo. A Génesis, ¿cierto? Y pudiéramos ver en los versos 1 y 2 de Génesis 1, es decir, Génesis 1, versículos 1 y 2, cómo inicia la narrativa de la escritura. Y si quieren, busquémoslos, leamos los versículos 1 y 2 de Génesis 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Empezamos a ver entonces a Dios esculpiendo y tallando para dar orden a aquello que estaba desordenado. Y allí estaba la sabiduría de Dios. Es decir, que ese es el alcance de la sabiduría de Dios, dar orden. Y en primer lugar podríamos hablar de el orden en las relaciones. Desde el principio, una de las tareas que ha sido dada al hombre ha sido esa de dar orden. Desde la creación, el hombre fue puesto en el jardín del Edén para propender por el orden. Sin embargo, la caída, las decisiones poco sabias han llevado a el deterioro en esas relaciones. Y empezamos a ver un deterioro en las relaciones entre personas, con la naturaleza y la más grave, podríamos decir, la relación entre el hombre y Dios. En los versos 12 al 14 encontramos como unos aliados de la sabiduría que ayudan y que favorecen una vida de orden y de estabilidad. Es como un combo, como cuando uno compra cualquier cosa y pues para que uno la compre tienen que ofrecerle algo más, ¿no? Entonces ahora, supongamos, comprar un celular, entonces ahora viene con aplicaciones y no sé qué cosas, y con audífonos y con cargador, porque ahora ya no vienen ni con cargador. Ahora el combo es que viene con cargador. Bueno, así también tenemos aquí la sabiduría, viene en paquete,
viene en combo. Entonces dice el versículo 12, yo la sabiduría habito con la cordura. Ella argumenta que está con la cordura. Seguimos viendo esa figura literaria de la sabiduría hablando como si se tratara de una persona. Y dice que ella está con la cordura. Es decir, con prudencia, con astucia, una astucia positiva, no una astucia que engaña, sino una habilidad para discernir. La sabiduría se identifica con esta cualidad para guiar decisiones justas. También la sabiduría afirma que por medio de ella encuentra la ciencia de los consejos, es decir, un conocimiento íntimo y un conocimiento experimental, no solo un conocimiento intelectual. Es decir, que la sabiduría discierne sobre el consejo y guía a una aplicación justa. Además dice que este combo viene como con antivirus. La sabiduría además previene o aborrece. La sabiduría aborrece la soberbia, es decir, el orgullo desmedido, una altivez que rechaza a Dios. La sabiduría aborrece la soberbia porque esto distorsiona cualquier forma de orden. Una persona soberbia pretende estar en una posición que definitivamente no es la suya, y esto lo aborrece la sabiduría. Aborrece también la arrogancia, es decir, una jactancia y gloria falsa. Junto con la soberbia es justamente la antítesis de la sabiduría. Junto con la sabiduría también está el consejo y el buen juicio, es decir, la capacidad de discernir. Y afirma la sabiduría que ella es la inteligencia, es decir, la sabiduría es el discernimiento práctico, la capacidad de aplicar el conocimiento. Todo esto favorece el orden en las relaciones, la manera como me relaciono con mi prójimo, cómo me relaciono con la creación y cómo me relaciono con Dios. Todo eso nos mantiene dentro del límite y dentro de los límites establecidos por Dios. Y seguimos viendo ahí en los versículos del 14 en adelante, del 15 en adelante, los reyes como un ejemplo, actuando bajo sabiduría. Los reyes esculpen o tallan leyes que hacen que la vida del pueblo se mantenga en orden, si son guiados por la sabiduría, claramente. La sabiduría es el medio y el fundamento de un gobierno justo. Sin ella el poder se corrompe, y esto creo que no tendríamos que ilustrarlo. Ningún gobernante tiene poder absoluto, depende enteramente de la sabiduría divina. Y si es la sabiduría divina operando, entonces esas leyes esculpidas ejercen justicia conforme al carácter de Dios. Y esto me hace pensar de inmediato en una aplicación, y por la cual orábamos hace un rato, la sabiduría como fuente de un buen gobierno. ¿Cómo sería nuestro país guiado bajo la sabiduría divina? ¿Cómo sería nuestro gobierno? Un gobierno de hombres sabios. ¿Cómo sería ese país? Sin sabiduría los gobiernos caen en tiranía o en ineptitud. Así que la aplicación muy concreta sería ¿por qué no orar por nuestros líderes políticos, orar por nuestro presidente, orar por aquellos que aconsejan, aquellos que están allá en Senado, en Congreso? ¿Por qué no orar por ellos para que Dios sea dando sabiduría? Y pues ahorita más adelante con Miguel ya nos hizo spoiler de qué vendría a ser esa sabiduría, pero tendríamos que orar para que Cristo venga sobre ellos. ¿Por qué no oramos por aquellos que gobiernan en la iglesia? Por nuestros pastores, por los líderes, para que sean personas que gobiernan bajo sabiduría y que guían a la iglesia de una manera ordenada. ¿Por qué no oramos por aquellos que gobiernan en casa? ¿Por qué no oramos por
por los varones, por aquellas mujeres que quizá gobiernan sobre sus hijos en ausencia de un padre. ¿Por qué no oramos nosotros como hijos por nuestros padres? Oremos, mis hermanos, por aquellos que gobiernan, para que gobiernen de manera sabia. Y es interesante cómo la sabiduría, usando la figura de la personificación, no se muestra, o se muestra mejor, como alguien personal. Responde a corazones sinceros. Dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Priorizar la sabiduría trae recompensa. La sabiduría trae consigo un valor eterno. La sabiduría orienta y nos guía en camino de sendas justas. Y ahí en los versos del 17 al 21 encontramos ese valor. Un valor que podría ser material. Efectivamente, yo creo que la sabiduría puede orientar en decisiones financieras, ¿por qué no? Pero claramente el pasaje nos muestra que la sabiduría tiene un valor mucho más duradero. Riquezas duraderas, dice el versículo 18. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Estoy seguro que la sabiduría trae una recompensa mucho más valiosa que cualquier cantidad de oro que pudiéramos imaginar en este mundo, y ya ahorita seguramente lo vamos a ver. La sabiduría nos conduce, esculpe una vida ordenada, así como la sabiduría dio orden a la creación, y esto nos ubica en el segundo punto, que es el orden sobre la creación. El alcance de la sabiduría tiene alcance sobre el orden de la creación. Y así como gobernantes asidos por sabiduría eterna y divina gestan relaciones de orden, el Dios asido de la sabiduría eterna esculpe un universo de orden. Y estos versos son el clímax del discurso de la sabiduría personificada, donde revela su origen eterno y su rol activo en la creación. Esto es increíble. Es uno de los pasajes más profundos del Antiguo Testamento, con implicaciones teológicas sobre Cristo que son claramente visibles. La sabiduría existía antes de, fíjense ahí en los versos del 23 al 31, la sabiduría existía antes de los abismos, antes de las aguas. La sabiduría existía antes de las fuentes de las aguas, los mares, los ríos. La sabiduría existía antes que los montes y los collados. La sabiduría existía incluso antes que la misma tierra. La sabiduría existía antes que el polvo del mundo. Y aquí podríamos pensar o podríamos aludir esto a la humanidad, ¿no? La sabiduría ha existido antes que el hombre. La sabiduría en ese sentido es trascendente, no depende de la creación. La sabiduría estuvo presente cuando Dios formó los cielos. Mire el versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. La sabiduría estuvo presente cuando Dios trazó el círculo del horizonte, versículo 27. La sabiduría estuvo presente cuando Dios afirmó las nubes y las fuentes del abismo, cuando puso límites al mar. Y dice el versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo horas delante. John Freire Alquio. Perdón, mis hermanos. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y en mis
delicias con los hijos de los hombres. Era su delicia de día en día, dice la sabiduría. Eso es una relación de amor eterno. La sabiduría y Dios el Padre, como vemos allá en Génesis, se deleitan mutuamente. La sabiduría de Dios se deleita en el universo ordenado y también en la humanidad. Miguel lo mencionó hace 8 días, y hoy al leer y estudiar estos textos, de inmediato debemos pensar, bueno, ¿quién es aquel que estuvo con Dios desde el principio creando todas las cosas y dando orden a la creación? ¿Quién es aquel que estuvo antes de los abismos y antes que los montes fueran formados? ¿Quién es aquel que estaba desde el principio? ¿Quién es aquel eterno y que tiene capacidad creadora junto con Dios? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y en este pasaje de Proverbios alcanza su plenitud en el Nuevo Testamento, donde Jesús es revelado como la sabiduría de Dios. Yo estaba con Él como arquitecto. Cristo está haciendo referencia a Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. En Proverbios 8, la sabiduría clama en las calles y se deleita en la humanidad. En los evangelios Jesús es quien llama: venid a mí todos los que estén cansados, y se deleita en redimir al hombre. Gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, por el gozo puesto delante de Él. No hay verdadera sabiduría fuera de Él. La filosofía humana no puede ordenar ni puede salvar. Y esto nos lleva al tercer punto, que sería la decisión. Frente a estos motivos de desear la sabiduría, ¿cuál sería la decisión que tomamos? Porque recordemos que la sabiduría tiene un alcance sobre el orden de las relaciones, sobre el orden de la creación, pero también tiene un alcance eterno. Y quisiera utilizar un ejemplo de la historia para ilustrar este punto, que es muy simple, y quiero contarlo como a modo de historia. El amanecer del 29 de mayo de 1453, ¿han escuchado ustedes acerca de la caída de Constantinopla? Quizá hemos escuchado algo, tal vez no los detalles, pero pasó en 1453. El emperador Constantino XI estaba de pie sobre las murallas de Constantinopla, contemplando el ejército otomano que rodeaba la ciudad con un mar de lanzas y estandartes. Llevaban ya 53 días de asedio y ahora cañones gigantescos de un hombre llamado Mehmed II había abierto una brecha cerca de la puerta de San Romano. Es decir, estaban casi por entrar a la ciudad. Un general veterano se acercó corriendo y dijo: Majestad, debemos evacuar esta sección y reagruparnos en el interior. Los turcos romperán en cualquier momento. Pero Constantino, con la corona brillando bajo el polvo de la batalla, respondió: estos muros han resistido 1000 años, no huiremos. Un almirante genovés insistió: si cerramos las puertas traseras quedaremos atrapados como ratones. Es decir, necesitamos abrir las puertas y evacuar. El emperador sacudió la cabeza y ordenó sellar las puertas con cadenas y barricadas. Al mediodía, el ejército otomano escalaron las murallas. Cuando los defensores intentaron retroceder, ¿qué encontraron? Las puertas cerradas. El pánico se extendió y aquel almirante genovés herido fue arrastrado por todos sus hombres a través de una poterna secreta. Los soldados romanos, atrapados entre los muros y los turcos, fueron masacrados. Constantino, al ver la derrota,
arrancó su insignia imperial y cargó hacia la muerte gritando: la ciudad es perdida, pero yo no. Al caer la noche, las iglesias milenarias fueron saqueadas. Santa Sofía, una joya del cristianismo, se convirtió en una mezquita, y el Imperio Romano de Oriente, que había durado 1500 años, dejó de existir. Un cronista escribió: cerramos las puertas a la retirada y abrimos las del infierno. Como la sabiduría llamó en Proverbios, Jesús llama hoy. Y observe lo que dice los versículos 32 al 36. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día y aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida. Este es el alcance de la sabiduría. Tiene un alcance eterno sobre la vida. Hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Pondrá en orden esa relación que había sido destruida, que había sido desordenada. Mas el que peca contra mí, mas el que ignora la sabiduría, el que ignora a Cristo, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todo el que aborrezca la sabiduría y todo el que no desee la sabiduría, sencillamente está deseando la muerte. Rechazar la sabiduría, rechazar a Cristo, es elegir la muerte. Entonces, esa es la decisión que tenemos por delante. Debemos desear la sabiduría por su alcance, el alcance sobre las relaciones, sobre mi relación con Dios, y en ese sentido sobre mi eternidad. En nosotros o sobre nosotros está ese llamado que hace la sabiduría, ese llamado que transforma. Nosotros decidimos si amamos la sabiduría o si simplemente la aborrecemos porque amamos la muerte.